Nunca imaginé que un millonario pudiera cambiar su vida al escuchar la voz de su hijo y llorar. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Estaba en mi mansión, rodeado de lujo, pero el eco de la soledad resonaba en cada rincón, como un grito ahogado. Los espejos brillaban con la luz de los candelabros, pero mi corazón se sentía como un bloque de hielo. Mi hijo, Lucas, tenía 8 años y siempre estaba en la sombra de mi éxito. Un niño curioso, con ojos que brillaban con la emoción, pero también con una tristeza que nunca entendí del todo. Esa mañana, Lucas entró en mi oficina. Sus pasitos eran suaves, pero el silencio era ensordecedor. Papá, me dijo, y su voz tembló al pronunciar mis 3 letras. ¿Podemos jugar? En ese instante, la montaña de trabajo que tenía en mi escritorio pareció desmoronarse. Miré sus ojos y vi al niño que era, no al hijo del millonario, sino al hijo que solo quería compartir su tiempo. Me sentí pequeño, un fraude en medio de mi éxito. ¿Qué valor tenía todo mi dinero si no podía dedicarle un momento a mi propio hijo? Decidí que sí. Vamos a jugar, Lucas. Su sonrisa iluminó la habitación. Pero justo cuando empezamos, el teléfono sonó. Era una llamada importante, y sin pensarlo, lo dejé camino a la puerta. La risa de Lucas se extinguió en el aire, como un susurro apagado. Volví a mi mundo de contratos y cifras, olvidando por un instante que mi verdadera riqueza estaba justo al lado. Pasaron los días y la distancia creció. Las cenas se convirtieron en un desfile de platillos exquisitos, pero el silencio era un manto pesado sobre la mesa. Un día, tras un nuevo récord en venta, regresé a casa pensando en celebrar. Pero al abrir la puerta, el niño que solía corretear por la casa estaba sentado en el salón, con las manos entrelazadas y la mirada perdida. Ya no quiero tus juguetes, papá, dijo. Quiero jugar contigo. Su voz, cargada de dolor, atravesó mi pecho como un cuchillo. No entendía cómo lo había dejado llegar a este punto. Aquel niño, que vivía llena de sueños, estaba tan herido, tan solo. Las lágrimas brotaron de mis ojos cuando lo abracé. En ese momento, el mundo a mi alrededor se desvaneció. Sentí el temblor de sus pequeños brazos aferrándose a mí, como si ese abrazo pudiera rescatarme de la vorágine de mi propia vida. De repente, el teléfono vibró en el sofá. Una notificación. Mi corazón latió con fuerza. Era un mensaje que literalmente podía cambiarlo todo. Pero, ¿qué era más importante? ¿Una notificación o la voz temblorosa de mi hijo? El silencio se hizo denso. En mí surgió una lucha interna. Podía perderlo todo o descubrir lo que realmente importaba. Las lágrimas caían, y en mi mente, una pregunta retumbaba: ¿dónde habías estado, papá? Así fue como, en un instante, me di cuenta de que la riqueza no estaba en los bienes materiales, sino en esos momentos que no podía comprar. Hice la elección, pero las palabras quedaron atrapadas en mi garganta. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de que aún estás suscrito al canal. Me encantaría que no te perdieras ninguno del contenido exclusivo que vendrá pronto. Y mientras estés allí, aprieta ese botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El abrazo duró unos segundos, pero en mi interior se sucedieron horas de reflexión. Deseaba más que nada poder borrar el dolor de Lucas, poder convertir ese momento en una eternidad. Pero ¿cómo lograrlo si había estado tan ciego ante su desamparo? Al soltarlo, su mirada me decía que la brecha entre nosotros era más que solo la falta de tiempo. Era un abismo que necesitaba ser rellenado con amor y atención,
algo que había ignorado por demasiado tiempo, papá dijo, con timidez. Vas a volver a tu trabajo. Sentí que el peso del mundo caía sobre mis hombros. La verdad era que no quería. La esencia de la mansión que había creado a golpe de esfuerzo y desvelo se había convertido en una prisión. En lugar de buscar formas de desviar las miradas curiosas de prensa y amigos empresarios, quería ser el padre que Lucas merecía. Anhelaba dejar de lado la falsa imagen de éxito y encontrar la auténtica felicidad en el amor de mi hijo. Antes de que pudiera responder, decidí que era hora de tomar la delantera. De un modo que nunca pensé posible, me arriesgué a dejar a un lado mis preocupaciones, mis compromisos laborales. El siguiente fin de semana, llevaría a Lucas a un lugar donde las risas y los juegos fueran el centro. Planeé una escapada a un parque de diversiones, donde podríamos dejar a un lado las exigencias de la vida real y disfrutar del simple hecho de estar juntos. Cuando llegó el día, desperté con una mezcla de ansiedad y emoción. Mientras me preparaba, no podía evitar preguntarme si podría recuperar el tiempo perdido, si Lucas aún querría estar a mi lado después de tantos días de ausencia emocional. Al llegar a la sala, lo encontré comiendo cereales, sus rasgos aún adormilados y una sonrisa que iluminó mi mañana. ¿Estamos listos para la aventura?, pregunté con entusiasmo. ¿De verdad, papá? Su voz se llenó de incredulidad y asombro. Sí, realmente. Mi corazón se aceleró ante la idea de poder verlo feliz. Vamos a hacer todo lo que quieras. La tarde se tornó mágica. Corrieron juntos por el parque, subiendo a montañas rusas, tratando de ganar premios en juegos, comprando algodón de azúcar. Lucas se reía como si no hubiera un mañana, y no podía evitar unirme a sus risas, sintiendo que cada momento compartido era un ladrillo en la construcción de una nueva relación. Sin embargo, mientras disfrutábamos de ese momento tan esperado, una sombra cruzó por encima de mi felicidad. Al abandonar la casa esa mañana, había olvidado completamente el mensaje que aún seguía vibrando en mi teléfono, uno que era un pacto con el mundo exterior. De pronto, recibí una llamada de uno de mis asociados más cercanos. Su voz dura y apremiante rompió la burbuja de felicidad que me rodeaba. Necesitamos resolver la situación, gritó. Ha habido un problema serio con la inversión y tienes que tomar decisiones inmediatas. Miré a Lucas jugar a unos metros de distancia, su sonrisa era pura y auténtica. La angustia creció en mi pecho. Sabía que mis decisiones afectaban a muchos, pero ¿por qué debía seguir permitiendo que el trabajo se interpusiera entre él y yo? En ese instante, comprendí que el caos del trabajo no debía arrebatarme la paz que había encontrado con Lucas. No puedo hablar ahora, estoy ocupado, respondí, sintiendo la determinación crecer en mi pecho. Solucionen el problema sin mí, por favor, colgué, mientras el eco de mi decisión resonó en mis oídos. Pero el momento de revelación se desvaneció instantáneamente cuando vi a Lucas caer de su pequeño monopatín, golpeándose la rodilla contra el suelo. Su llanto resonó por el parque, haciendo que mi corazón se detuviera. Corrí hacia él, agachándome junto a su pequeño cuerpo convulsionado por el dolor. En su rostro vi la mezcla de temor y tristeza, y sin embargo, al mirarme, sus ojos brillaron con la esperanza de que todo mejoraría. La incomodidad de la situación llegó a límites insostenibles, y sentí como los cimientos de mi esfuerzo volvían a tambalearse. Mientras lo consolaba, una advertencia interna comenzó a gritar. En mi mente. Estaba en un punto crucial, un equilibrio inestable entre la vida que había construido y la vida que realmente deseaba. Volver a caer en la trampa de compromiso sería devastador. La mirada de mi hijo se convirtió en el reflejo de lo que podría perder, y se formó en mí un profundo deseo de no repetir mis errores. Pero el sonido de notificaciones en mi bolsillo me recordaba que el mundo exterior seguía insistiendo en atraer mi atención. ¿Podría realmente dejarlo a un lado y, sobre todo, por cuánto tiempo? Esta era la decisión que cambiaría la trayectoria de nuestras vidas. Con una mano en su rodilla herida y la otra acariciando su cabello, sabía que mi elección no era solo un sacrificio momentáneo.
Era una transformación. Un camino para construir algo genuino. Pero en el fondo, la pregunta persistía: ¿podría sostenerme firme cuando el camino al éxito amenazara con atraparme de nuevo? La respuesta seguía en las sombras, y con cada lágrima de Lucas, la balanza entre dos mundos pendía y crujía, esperando el momento decisivo. Aún sosteniendo la mano de Lucas y sintiendo su pequeño cuerpo temblar, luché contra la marea de pensamientos que invadía mi mente. La idea de regresar a mi vida de antes me aterró. Había pasado tanto tiempo inmerso en mi trabajo que había renunciado, casi sin darme cuenta, a lo que realmente importaba. Mientras intentaba calmar a Lucas, sus lágrimas se detuvieron lentamente, y en su mirada podía percibir la confusión que sentía frente a mi nueva actitud. Su primer dolor físico se convirtió en un símbolo de mis heridas emocionales. Lo siento, hijo. Sé que duele. Le susurré, besando suavemente su frente. Decidí que, aunque todo parecía desmoronarse a mi alrededor, había una clase de verdad en esos momentos de vulnerabilidad. Lucas, a pesar de su llanto, comenzó a mostrar una sonrisa tímida cuando le prometí que el próximo viaje en la montaña rusa sería aún más emocionante si él lo deseaba. Con cuidado, lo ayudé a levantarse, y, después de una breve pausa para evaluar su rodilla, decidimos que el juego debería continuar. Juntos, nos dirigimos de inmediato a otra aventura, esta vez en un carrusel de colores brillantes que prometía diversión sin importar el dolor. Mientras girábamos sobre los caballos de madera, me dejé llevar por el feliz momento. La música alegre nos envolvía y los colores vibrantes me recordaban que aún había tiempo para apreciarlos. Miré a mi alrededor, y vi a otros padres compartiendo momentos con sus hijos, sonrisas cómplices y risas incontrolables resonando a nuestro alrededor. Pero, por dentro, me sentía atrapado entre dos mundos, uno lleno de la pureza de la infancia, y otro de responsabilidades y exigencias laborales que nunca parecían cesar. Cuando la vuelta finalizó, un instante de calma me permitió comprobar mi teléfono. Varias notificaciones iluminaban la pantalla, cada una era una llamada a regresar al mundo que había decidido posponer. Sentí como la presión volvía a extenderse sobre mis hombros, como una pesada losa que no podía ignorar por mucho tiempo. Pero en lugar de ceder, miré a Lucas y decidí que este día merecía ser culminado en su totalidad, sin interrupciones ni distracciones. Podía esperar. Los minutos se convirtieron en horas mientras explorábamos el parque, y a medida que caía la tarde, el sol se ocultaba entre los edificios, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Pero, a pesar de la belleza del atardecer, tenía la sensación de que el verdadero despertar de mi vida no dependía de un paisaje, sino de la conexión que había comenzado a reconstruir con mi hijo. Decidí que al regreso, le contaría una historia, una que había preparado en mi mente. Quería contarle sobre el héroe de un reino muy lejano, que luchaba no solo contra dragones, sino también contra sus propios miedos. Un héroe que un día se dio cuenta de que su mayor fortaleza radicaba en sus seres queridos, y no en el oro o la fama. Quería que supiera que, aunque yo había fallado en ocasiones, estaba aquí ahora, decidido a ser su apoyo. Sin embargo, justo cuando alcanzamos la salida del parque, el sonido de mi teléfono vibrando de nuevo llamó mi atención. Uno de mis asociados había enviado un mensaje de texto, con un tono preocupado que no dejaba lugar a dudas. Tu ausencia está afectando gravemente nuestro proyecto. Ya no se puede tomar más tiempo. Podemos perderlo todo. Mi corazón se hundió. Aquellos no eran solo números y decisiones de negocio, era la posibilidad de perder lo que había construido durante años, y aún más importante, lo que recién empezaba a reconstruir con Lucas. Me dirigí de nuevo hacia él, buscando su mirada y sintiéndome atrapado en una trampa de lealtades divididas. Quería prometerle que todo estaría bien, que juntos podríamos enfrentar cualquier desafío. Pero la inseguridad se alzó como un espectro, recordándome que a menudo era más fácil renunciar que luchar. Lucas, dije con un hilo de voz, que trataba de permanecer firme a pesar de las dudas.
¿te gustaría que fuéramos a cenar a tu restaurante favorito? Antes de volver a casa, su rostro se iluminó. Sí. Pero, ¿qué comeremos? Su entusiasmo era contagioso, la posibilidad de una noche aún más especial me reconfortó. Mientras nos dirigimos hacia el auto, mi mente se debatía entre el deseo de alejarme de las obligaciones y el miedo a dejar que todo se desmoronara. Distraído, el sonido de su risa hacía eco en mis pensamientos, empujándome a aferrarme a la esperanza, incluso en la tormenta que venía. No obstante, conforme la noche se acercaba y las luces de la ciudad comenzaban a brillar, el mensaje de advertencia seguía martillando en mi mente. La decisión final estaba cada vez más cerca. La barrera entre ser un padre presente y cumplir con los deberes de un magnate empresarial se hacía cada vez más delgada. Y en mi corazón surgía una pregunta que no podía ignorar: cuando finalmente llegara el momento de decidir, ¿sería capaz de elegir lo que verdaderamente importaba? Ese pensamiento me acompañó en nuestra ruta hacia el restaurante, y sentía que, a cada kilómetro recorrido, el destino se iba oscureciendo inevitablemente. Cuanto más me acercaba a una elección, más me preguntaba qué tan profundo querría cavar en el abismo de mi propia vida, y si, efectivamente, podría resistir la tentación de volver al oscuro mar del trabajo. Y mientras observaba a Lucas relamerse la boca ante la anticipación de su comida favorita, comprendí que quizás ya era hora de que alguien en mi vida inaugurara una nueva historia, una que comenzara con amor y concluyera sin arrepentimientos. Pero, por otro lado, no podía evitar que una sombra de incertidumbre se materializara, dejándome el sabor amargo de una verdad que no podía escapar. La llegada de un nuevo desafío se vislumbraba en el horizonte, y lo que en un principio parecía un día perfecto comenzaba a pintar el cielo de la más oscura de las tormentas. Mientras el auto avanzaba por las iluminadas calles de la ciudad, la atmósfera se tornaba cada vez más eléctrica. La risa de Lucas se convertía en un bálsamo, pero mi mente seguía atrapada en el laberinto del miedo y la inseguridad. La idea de perder mi carrera y lo que había construido pesaba más de lo que deseaba admitir. Giré la cabeza hacia él y sonreí, aunque la felicidad se sentía como un disfraz. Llegamos al restaurante, y al entrar, la familiar melodía de las risas y el bullicio me rodeó, resaltando la calidez del lugar. Lucas se apresuró a buscar nuestra mesa, y su energía era contagiosa. Un camarero llegó, y pedimos un par de platos, en los que Lucas se perdió casi inmediatamente. Sin embargo, mientras él se deleitaba con su comida, yo no podía concentrarme en el sabor, los aromas o la compañía. Los mensajes de mi teléfono seguían retumbando en mi mente como un mantra ominoso. Mientras observaba a Lucas, me di cuenta de que ya no era solo un niño deseando disfrutar de un plato de espaguetis. Era el camino que debía seguir, la conexión que había estado buscando, simple y sincera. Pero como todo en la vida, las verdades son a menudo más complicadas de lo que parecen. La cocaína de mis responsabilidades comenzó a parecer una elección envenenada. Cuando Lucas terminó su comida, se inclinó hacia adelante, sus ojos brillaban con la inocencia y la curiosidad que solían desaparecer en la vida adulta. «Papá, si fueras un superhéroe, ¿cuál sería tu poder?», preguntó con una sonrisa amplia. No esperaba esa pregunta, y antes de responder, contemplé una serie de imágenes rápidas: lo que había temido, lo que había ansiado y lo que me había ganado. Deseé tener el poder de cambiar las cosas. Poder volar lejos de mis problemas, poder deshacerme del peso del trabajo. Creo que elegiría ser alguien que puede detener el tiempo, respondí, tratando de ocultar la tristeza que se asomaba en mi voz. Para poder disfrutar de momentos como este sin distracciones. Lucas frunció el ceño, como si intentara entender la complejidad de mi respuesta. Pero, ¿y si le dijeras a la gente que se detuviera también?, dijo, aterciopelado, como si se hubiera hecho la mayor de las revelaciones. Entonces podrías tener más tiempo para jugar, eso sería genial. La simplicidad de su razonamiento me golpeó como un rayo. ¿Cuántas veces había yo intentado seguir adelante, empujándome sin tomar un descanso, sin darme cuenta de que la verdadera magia estaba en pausar y disfrutar?
Mientras pagábamos la cuenta, sentí otro mensaje insistente llegar a mi teléfono. Miré la pantalla y era un recordatorio escalofriante de una reunión importante que no podía ignorar. Casi se me escapa un suspiro, ahogado por la presión que presionaba mis costillas. ¿Por qué no podemos ir a ese parque de trampolines el fin de semana?, dijo Lucas, ensimismado en su propio mundo. Sería divertido. Su entusiasmo bruscamente me trajo de vuelta a la realidad. Miré su cara iluminada por la luz cálida del restaurante y un nudo de culpa se fue formando en mi pecho. Quería decirle que sí, que lo haríamos, que todo sería posible. Pero el eco de mis obligaciones comenzó a resonar con una claridad inquietante. Sí, claro, hijo. Apreté los labios, intentando reafirmar la promesa que aún no podía dar plenamente. Pero debemos chequear nuestra agenda, ¿vale? Mi corazón se hundió al escucharme. Las palabras sonaban como un recordatorio de lo que estaba en juego. Podía sentir cada expectativa y cada sueño que lucía en los ojos de Lucas, y me dio miedo ser el que los aplastara. Cuando finalmente salimos del restaurante, un aire fresco nos envolvió. La noche estaba despejada, llena de estrellas que titilaban como pequeños faros de esperanza, y a medida que caminábamos hacia el auto, la carretera iluminada parecía reflejar las decisiones que se avecinaban. De pronto, un ruido a lo lejos llamó mi atención. Eran voces agitadas provenientes de unas pocas calles más adelante. Lucas miró hacia donde yo estaba mirando, lleno de curiosidad. ¿Qué es eso, papá?, preguntó, con la intriga que solo un niño puede poseer. Antes de que pudiera responder, vi sombras moverse en la penumbra. Un grupo de personas discutía. La intensidad de sus voces se erguía en una tempestad emocional. Algo en mi interior se removió, y sentí un impulso inexplicable de acercarme. Debemos irnos, dije rápidamente, intentando proteger a Lucas de una situación incómoda. Pero mientras me giraba para llevarlo de nuevo hacia el coche, una voz familiar emergió de la multitud. Lucas. Espera, volteé, y el aire me falló. Era Clara, mi exesposa, con un semblante tenso que reflejaba una urgencia que jamás había presenciado en ella. Las palabras se atascaban en mi garganta y la escena se transformó en un horror surrealista. Las promesas, los sacrificios, las decisiones que aún no había tomado se acechaban, y el futuro que había jurado proteger ahora se tambaleaba al borde de la incertidumbre. ¿Qué haces aquí?, pregunté con una mezcla de sorpresa y temor. Clara se apresuró hacia nosotros, buscando mis ojos, como si llevara consigo una noticia que podía cambiarlo todo. Lucas, su voz temblaba. Necesito hablar contigo. Es urgente. El mundo que había intentado construir parecía amenazar con desmoronarse, y frente a mí, el dilema se volvía aún más agudo. ¿Sería capaz de seguir adelante sin perder lo que realmente importaba? Mi corazón se detuvo un momento, inmovilizado entre las decisiones y las promesas, a la vez que Lucas miraba la escena confuso. Siempre que creía estar acercándome a la luz, algo oscurecía de nuevo el horizonte, y me daba cuenta de que cada paso dado estaba lleno de matices. ¿Podría encontrar la fuerza en medio de este caos, o estaba destinado a seguir repitiendo mis errores del pasado? Clara se detuvo frente a nosotros, los ojos brillantes y llenos de una mezcla de determinación y miedo. El aire se volvió denso, como si el universo mismo contuviera el aliento, esperándonos a todos a dar ese siguiente paso. Necesito que escuches, dijo, el tono firme, pero quebrándose con la emoción. No puedo explicar todo aquí, pero hay algo que no te he contado y no puedo seguir guardándolo. Lucas, sintiendo la tensión, se aferró a mi mano, sus pequeños dedos entrelazándose con los míos. Su rostro inocente contrastaba con la gravedad del momento, y me partió el corazón pensar que tenía que ser testigo de algo así. Clara, no podemos hablar de esto en otro momento, insistí, intentando darle tiempo a la situación, preservando a Lucas de un tumulto emocional que podría ser demasiado para él. Ella me miró con una intensidad que me hizo desear tener el poder de desatascar el tiempo.
Quería que este instante se expandiera en las infinitas direcciones que no había podido tomar. Pero también sabía que no podía ignorar la realidad. Ella había sido alguien importante en mi vida, podía sentirlo en cada nervio de mi ser. No se trata solo de nosotros, dijo, sus palabras salpicadas de prisa. Se trata de Lucas. Necesito que lo sepas antes de que sea demasiado tarde. Las palabras golpearon mi pecho como un martillo. Me golpearon en el centro de mi ser, hurgando en el lugar donde guardaba todas mis inseguridades y temores. ¿Qué podía ser tan grave que no se hubiera dicho? ¿Qué secretos había guardado Clara que ahora amenazaban el statu quo que tanto esfuerzo había costado construir? Tú eres su padre, continuó, y su voz se volvió más baja, casi una súplica. Él necesita saber la verdad sobre su madre. La mención de su madre retumbó en mi cabeza como si estuviera escuchando el eco de un viejo paisaje emocional. No podía evitar la sensación de que donde había querido construir puentes, ahora Clara estaba erigiendo muros. Lucas, sintiendo la tensión, miró de uno a otro, su pequeña cara llena de confusión. No podía soportar la idea de que este pequeño ser tan alegre estuviera a punto de enfrentar algo que cambiaría su percepción de la vida para siempre. Una vez más, las palabras se me atascaban en la garganta, incapaz de encontrar su camino hacia el exterior. Mira, no importa lo que sea, estoy aquí para lo que necesites, logré decir por fin. Sintiendo una mezcla de impotencia y deseo de proteger, Clara respiró hondo, y por un instante, pude ver que sus propios muros comenzaban a resquebrajarse. Hacía tantos años que habíamos dejado de ser el uno para el otro que había olvidado cómo era ver a la mujer que una vez amé despojarse de sus capas de defensa. Es solo que empezó a decir, pero una verdad que parecía latir en sus palabras fue súbitamente interrumpida por un sonido ensordecedor. La discusión en la distancia se intensificó, acompañado de un grito desgarrador que heló el ambiente. Instintivamente, miré hacia el lugar de donde provenía el sonido. Papá, tengo miedo, susurró Lucas, que ahora apretaba mi mano con fuerza, su pequeño rostro asustado. Mi instinto de protección emergió a toda velocidad. Miré a Clara con urgencia y determinación. Tenemos que irnos, ahora dije, haciendo un gesto para que nos moviéramos hacia el coche. Ella asintió, pero no se movió. Esa chispa de valentía en su mirada se había transformado en un dilema que pesaba como una losa. No puedo, susurró, las lágrimas comenzando a brillar en sus ojos. No puedo dejar que esto siga. Lucas necesita saber la verdad y tú también. La mezcla del pánico en la atmósfera y el peso de sus palabras me abrumó. La idea de largo tiempo de todo lo que habíamos compartido giró en mi cabeza como un torbellino. ¿Qué estás tratando de decir?, pregunté, con una voz más firme de lo que me sentía. De repente, la multitud a lo lejos se dispersó, y los ecos se apaciguaron momentáneamente, dejando el aire enrarecido a nuestro alrededor. Recién estoy regresando de otra ciudad, no estaba planeado que apareciera esta noche. Pero hay algo que debo confesar sobre lo que ocurrió cuando Lucas nació. La razón por la que las palabras se cortaron, y yo sentí mi pecho contraerse. Era la primera vez que Clara mostraba signos de vulnerabilidad frente a mí. La realidad de lo que había ocultado se desplegaba ante mis ojos. En ese instante, la mirada de Lucas se oscureció. Seguía sin entender la gravedad de la conversación, pero empezaba a sentir la carga en el aire, la trepidante energía de los secretos revelados. Clara, prométeme que no estás hablando en serio, dije con temor, la inquietud invadiendo cada rincón de mi ser. Lucas necesita tranquilidad. No más complicaciones. Ella me miró casi suplicante, y entendí que este momento era inevitable. El peso de los secretos y miedos que ambos habíamos cargado durante años amenazaba con derribar todo lo que había creído que era seguro. Por favor, escúchame, dijo, su voz quebrada casi un ecosistema de desesperación. Lucas merece saber quién es realmente. La revelación colisionó en mi mente como una tormenta que se aproxima, atrapándome entre el deseo de proteger a mi hijo y la imperiosa necesidad de descubrir la verdad.
Mientras las sombras danzaban a nuestro alrededor, una brisa helada soplaba con fuerza, intensificando la atmósfera cargada. En ese momento, el mundo se detuvo. No solo estaba en juego el futuro de mi carrera, sino el tejido mismo de la vida que había tejido hasta ahora. Juntos teníamos que enfrentar las tormentas del pasado. Antes de que pudiera reaccionar, un nuevo grito surgió entre las sombras, llevándose mis pensamientos de la cúspide emocional a un abismo de incertidumbre. Lucas seguía aferrándose a mi mano, su rostro envuelto en confusión y preocupación. Cuando miré a Clara nuevamente, vi una fortaleza que no había vislumbrado antes. La verdad y la valentía desprendida en su rostro abrieron una puerta que ambos habíamos mantenido cerrada. Justo cuando Clara comenzó a hablar de nuevo, una figura surgió de las sombras, interrumpiendo la revelación. Fue una visión que nunca esperé, un viejo amigo de la universidad, un nombre que había dejado de mencionar en mi vida pero incapaz de olvidar. La mirada en su rostro no era de bienvenida, era de advertencia. Las decisiones que había estado posponiendo ahora reclamaban su turno. ¿Sería esta la oportunidad para reconstruir lo fracturado, o era solo el comienzo de un nuevo caos? Tal vez nunca imaginé que la voz de Lucas, al igual que el eco de su madre, podía abrir la puerta a posibilidades que estaban a punto de transformarse en realidades. El silencio tras la aparición de mi antiguo amigo, Andrés, se abría como un pozo profundo entre nosotros, mientras Lucas seguía aferrándose a mi mano. La atmósfera, tinte de temor, vibraba denso. La escena de la multitud dispersándose dejó un eco sombrío, como si el mundo que conocíamos se desmoronara ante nuestras miradas. El rostro de Clara centelleaba entre sombras, un laberinto de emociones en cada arruga de su ceño fruncido. Andrés, dije, tratando de mantener mi voz firme. ¿Qué haces aquí? Es un mal momento. Él me miró, los ojos llenos de una mezcla de preocupación y seriedad. Era un antiguo cómplice en mis días más desenfrenados, pero en ese instante, lo que podía notar no era más que un reflejo de los peligros que acechaban en las sombras. No deberías estar aquí, Daniel. No ahora, respondió, su voz baja y tensa. ¿Por qué no? La ira comenzó a burbujear en mi interior, pero sabía que no era el momento de perder el control. Miré a Clara, quien retrocedía un paso, sus ojos llenos de temor. Porque hay más en juego de lo que crees. La revelación que Clara está a punto de hacer no solo afecta a ustedes dos, sino que también involucra algo más grande, algo que podría cambiar radicalmente la vida de Lucas. La mención de Lucas en el contexto de algo más grande me gritó en el cerebro. El pequeño, con su inocente despreocupación, no debería estar involucrado en los secretos del pasado. El deseo de protegerlo ardía intensamente, como un fuego en el fondo de mi alma. ¿De qué estás hablando?, pregunté, mi voz temblando con la tensión contenida. Andrés se acercó más, su mirada fija en la mía. Tu vida no es lo que piensas. Nunca lo ha sido. Recuerda lo que sucedió en la universidad, la forma en que dejaste las cosas. No fue un accidente que Clara esté aquí, ni que Lucas haya aparecido en tu vida de esa manera. Su declaración me atravesó como un rayo. Los recuerdos de aquellos días de juventud, llenos de dudas y decisiones impulsivas, se arremolinaron en mi mente. Habíamos tomado caminos tan diferentes, y cada paso que di me había llevado a construir la vida que conocía. Pero ahora, con una triste claridad, empecé a ver cómo las cosas podían ser un entramado de secretos y consecuencias que se cernían sobre nosotros. Daniel, dijo Clara, su voz ahora un susurro tembloroso. Necesito que confíes en mí. Hay cosas que no entiendes, siempre es lo mismo, exclamé, la frustración creciendo en mí. Nunca es el momento para hablar de lo que realmente importa. Lucas, él está aquí. ¿No ves que este es un momento que debería ser solo para él, y por eso mismo, insistió Clara, su voz superando mi enfado? Él tiene derecho a saber. Es su historia también. Lo que revelaré no solo lo afectará a él, también a ti. A todos nosotros. La desesperación y el miedo se alternaban en los rostros de los tres. Lucas,
apretando mi mano entre sus pequeños deditos, miraba a ambos, intentando entender este mundo desdoblado ante él. Era un niño que solo quería jugar, y aquí estaba yo, enfrentando fantasmas del pasado que amenazaban con arruinarlo todo. De repente, un desgarrador grito de la multitud a la distancia penetró en mi mente. ¡Ayuda!, resonó y, en ese instante, sentí que la violencia y el miedo eran vecinos cercanos, acechando siempre, listos para emboscar. Andrés, ¿qué sabes? Mi voz se tornó casi un susurro, implorando la verdad que tanto me había sido esquiva. Andrés suspiró, su expresión era de resolución. No puedo contártelo todo aquí. Pero si quieres proteger a Lucas, debes reunir toda la información que puedas. Hay un camino más oscuro que no has contemplado. Si las cosas se complican, puede que no haya tiempo suficiente para escapar. Me giré hacia Clara. Ella lloraba silenciosamente, sus lágrimas eran una carga que la emborronaba y, en lugar de repelerme, me condujeron hacia su humanidad compartida. Si esto es realmente lo que crees que es, Clara, debes ser sincera. Ya no podemos seguir así. Ella asintió lentamente, absorbida por un mar de pensamientos, y me di cuenta de lo mucho que todavía no sabía sobre ella, sobre lo que había pasado entre nosotros. Había tanto que lidiar, el pasado, las revelaciones, el futuro que no sabía cómo afrontar. Lucas, aquí, ven hacia mí, dije, arrodillándome para estar a su altura. Sus ojos llenos de miedo eran un espejo de mis propios temores, reflejando todo lo que quería proteger. Todo va a estar bien. Lo prometo. Él me miró, un vulnerable destello de esperanza brillando en sus ojos, y por un instante me sentí en paz. Pero, al mirar de nuevo a Clara y a Andrés, comprendí que la calma estaba a punto de romperse. Las revelaciones que temíamos y los secretos que habían mantenido a Clara aislada estaban a punto de salir a la superficie. Justo cuando Clara tomó aire para hablar de nuevo, me di cuenta de que aún quedaba un último desafío por enfrentar. Una sombra se proyectó detrás de Clara, y una figura alta apareció. No estaba seguro de quién era, pero el crujido de los pasos contra el suelo hizo eco en mi pecho. No deberían haberlo dicho, la voz resonó como un trueno. Esto no es algo que deban compartir. El miedo azotó mi corazón mientras una nueva amenaza se cernía sobre nosotros. Los secretos no solo estaban a punto de revelarse, sino que ahora también estábamos empujados hacia el abismo por fuerzas que no comprendíamos. La verdad ya no era una carga, era un arma. La figura encapuchada dio un paso más, y un escalofrío recorrió mi espalda. Un peso abrumador se instaló en el aire. Era un rostro que no reconocía, pero la forma en que se movía, con la certeza de alguien que había estado acechando durante mucho tiempo, me hizo pensar que estaba lejos de ser un extraño. Lucas, confundido, continuaba abrigado contra mi cuerpo, ajeno al peligro que ahora flotaba entre nosotros. No podía dejar que este nuevo personaje le hiciera daño. ¿Quién eres?, pregunté, manteniendo mi voz templada, aunque la ira y el miedo se revolvían en mi interior. No importa quién soy, dijo la figura con un tono que parecía deslizarse como hielo sobre mi piel. Lo que importa es lo que ustedes están a punto de desatar. Las consecuencias no solo afectarán a ustedes, sino que también pondrán al niño en el ojo de la tormenta. El término niño resonó en mis oídos como una advertencia. Lucas. Mi pequeño. Todo lo que había hecho hasta ahora, cada decisión, cada hora de trabajo, cada cuidado que le había ofrecido, había sido para protegerlo de un mundo que ya mostraba sus garras. Y ahora, se presentaba un nuevo enemigo al que no podía ignorar. Necesito que te alejes de él, dije, tratando de encontrar una chispa de determinación en medio de la confusión. Andrés hizo un movimiento, pero la figura se lo impidió con un simple gesto de la mano. Su mirada fría se centró en mí, el velo de su capucha ocultando la expresión de su rostro. No estás en posición de dictar cómo se manejan las cosas. Lo que Clara y tú han dejado de hacer les ha colocado aquí, frente a mí. Van a enfrentarse a la verdad de su pasado.
Clara respiró entrecortadamente, sus ojos hubieran hecho juego con su cabello rubio oscuro al brillar con un rayo desesperado. Daniel, hay que escuchar. Lo que él dice es importante. No hemos podido hacerlo hasta ahora porque creíamos tener el tiempo necesario. Pero aquí estamos, en la línea de fuego, ¿de qué verdad hablas? Dímelo, exclamé, sintiendo que la frustración se transformaba en pánico. La presión de lo desconocido empezaba a ser demasiado intensa. La conexión entre ustedes tres va más allá de lo que creen. Yo estoy aquí para proteger el secreto. La figura dejó caer la última sentencia. Sus palabras tenían un peso que se sentía casi físico, como si un ladrillo se hubiera colocado sobre mi pecho. ¿Proteger?, pregunté con desdén. ¿Proteger de qué? ¿De lo que está a punto de arruinar nuestras vidas? Lucas, sintiendo la tensión en el ambiente, levantó una mano, quién sabe si para tocar la sombra que estaba creando desasosiego. Mi instinto fue actuar, moverme antes de que la situación se tornara más oscura. Deslicé mi mano libre en su pequeña cabeza, intentando darle una señal de seguridad. Pero en el fondo, sabía que la seguridad era un engaño presentándose en una envoltura brillante. Andrés, ¿qué has hecho? ¿Qué sabes de esto? La desconfianza se coló en mi voz, sin poder evitarlo. Yo quería entender, pero al mismo tiempo no podía sacudirme la sensación de que el caos estaba justo al borde. No puedo decirlo aquí, respondió él, su tono tenso y su expresión sombría. La figura encapuchada se rió, un sonido hueco y sin alegría. Pueden intentar escapar de esto si quieren, pero el destino es implacable. Tendrán que enfrentar este monstruo que han alimentado sin saberlo. Lucas merece la verdad, aunque duela. La expresión en el rostro de Clara cambió de temor a una determinación cruda. No podemos dejar que nos controlen más. Si hay un monstruo, entonces lo enfrentaremos juntos. Necesitamos saber, Daniel. Un torbellino de emociones comenzó a agitarse en mi interior. La lealtad que sentía hacia Clara se intensificó. Ella había estado por su cuenta lidiando con este horror, y aunque había venido a mí buscando ayuda, pareció encender una chispa de esperanza en la dirección correcta. Pero la sombra de una amenaza inminente todavía permanecía. La figura encapuchada hacía movimientos en los márgenes de nuestra conversación, y de repente, un destello de luz iluminó su rostro por un breve instante. Me quedé paralizado al reconocerlo. Era alguien del pasado. La conexión me golpeó en la cara como una ola. El enigma que había estado envolviendo nuestras vidas se revelaba de a poco, y la idea de que todo estaba conectado era tanto escalofriante como sorprendente. ¿Por qué ahora?, me atreví a preguntar, sintiendo mi voz quebrarse. ¿Por qué volver? ¿Por qué involucrar a nuestro hijo? La figura sonrió, y en su sonrisa había una mezcla de dolor y misión. Porque el tiempo está por agotarse. Y la verdad, Daniel, es necesaria. No para castigos, sino para liberar. Los ojos de Lucas, llenos de inocencia, me llamaban. La necesidad de protegerlo se convertía en una fuerza que desafiaría cualquier sombra, cualquier miedo. No podía dejar que esa verdad lo desgastara. La vida que quería para él no incluía secretos aterradores ni nuevas realidades. Clara dio un paso al frente, su mano entrelazada con la mía. Era un acto de valentía que me llenó de una nueva devoción. Los tres enfrentaremos lo que venga. Juntos, la figura encapuchada pareció dudar, su expresión escondida tras la sombra. Eso podría ser la única esperanza en este laberinto de oscuridad. Las palabras resonaron en mí, pero apenas podía procesarlo. Todo estaba a punto de cambiar, y en esos momentos de revelación, el amor podría ser nuestro único salvavidas. Pero cuando creía que las sombras podían empezar a despejarse, oímos el sonido de un motor acercándose, como un eco aterrador que anunciaba que el peligro venía en camino. Nuestra decisión de enfrentarlo todo se iluminó ante nosotros, pero con el peligro inminente y un laberinto de secretos aún por descubrir, el camino hacia la verdad se volvía más peligroso de lo que jamás habíamos imaginado. No podía evitarlo,
me estaba metiendo más profundo en una historia de la que solo soñé escapar. El rugido del motor se acercaba cada vez más, y la atmósfera cargada de incertidumbre se tornó palpable. En mi mente, el eco de las palabras de la figura encapuchada giraba como un torbellino, insistiendo en la inminente desilusión y en la tentación de descubrir lo que se ocultaba tras la cortina de secretos. Clara apretó mi mano con fuerza, y sentí que cada latido de su corazón resonaba con un propósito que me era familiar, la protección. Pero mi instinto seguía gritando que esto era solo el comienzo de algo imparable. Lucas miraba a su madre con ojos que destilaban confianza, y aquella imagen me atravesó con una punzada de angustia. ¿Qué había desencadenado sin saberlo? El vehículo que se acercaba paró de golpe, lanzando una nube de polvo y escombros a su alrededor. Podía sentir la tensión en el aire, las posibilidades se presentaban como sombras alargadas, listas para devorarnos. La figura encapuchada retrocedió levemente, como si también sintiera la inminente llegada de otro jugador en esta inquietante partida. No tienen mucho tiempo, advirtió, su voz una mezcla de urgencia y desprecio. Escuchen lo que tenga que decirles. De pronto, la puerta del coche se abrió y una figura emergió de la oscuridad. La reconocí de inmediato, era María, una amiga del pasado, aunque en sus ojos había un brillo de determinación que no recordaba. Daniel, gritó, avanzando hacia nosotros con una prisa palpable. No hay tiempo para preguntas. Todo está en peligro. Yo quería creer que esa urgencia era simplemente una teatralidad, pero el temor en su rostro me decía lo contrario. ¿Qué está pasando?, exigí, sintiendo cómo la impotencia crecía dentro de mí como una mala hierba. María se detuvo frente a ellos, su mirada centrada en la figura encapuchada. Tú siempre has estado un paso adelante, pero esta vez te has pasado de la raya. Es hora de que sepas cuál es la verdad. La figura encapuchada sonrió, pero no era una sonrisa de satisfacción, sino de resignación. No hay forma de evitar esto. La verdad siempre encuentra la manera de salir. ¿Qué sabes?, preguntó Clara, un resplandor de rabia y vulnerabilidad en su voz. No podemos permitir que nos sigan jugando así. María se giró hacia nosotros, sus ojos llenos de un profundo dolor. Lo que están a punto de descubrir no se limita a ustedes. Es más grande, abarca familias, amigos, vidas. Es un legado de inseguridades y traiciones que se manifiestan tarde o temprano. La atmósfera se volvió densa y, con cada palabra, el peso de nuestro pasado se hizo más pronunciado. Pero el amor por Lucas, nuestro hijo, se convirtió en la chispa que buscaba dar luz en la oscuridad. No podía dejar que esto lo afectara. Cada explicación traía consigo la posibilidad de que su bienestar estuviera en peligro. Necesito saber por qué involucrar a Lucas, dije, sintiendo que las lágrimas comenzaban a construir un embotado en mi pecho. María respiró hondo, y vi que lo hacía de forma similar a alguien que estaba por revelarse a sí mismo, que enfrentaba su mayor miedo. Tu hijo es parte de algo mucho más grande que él. Su inocencia puede ser la clave para liberarlos a todos. Las palabras de María fueron como un puño. La idea de que Lucas fuera visto como algo más que un niño me hizo querer gritar. Pero eso depende de cómo manejen la verdad, y si no podemos, pregunté con un hilo de desesperación. He hecho todo lo posible por protegerlo de este tipo de lecciones crueles y verdad ensombrecida. La figura encapuchada se inclinó hacia adelante, sus ojos casi brillando con un fuego intenso. La protección que ofrecen a Lucas puede ser su mayor debilidad. No se trata solo de verdades, también se trata de confrontar quienes realmente son, todos y cada uno de ustedes. Sintiendo que el aire se volvía más pesado, miré a Lucas, que observaba todo con esos ojos perdidos en la confusión pero llenos de una curiosidad innata. Mi impulso era refugiarlo, encerrarlo en un abrazo fuerte y protegerlo de todo mal. Pero incluso eso podía ser una ilusión. La verdad no se podía.
Ocultar por mucho tiempo, y no deseaba que la conociera a través de palabras susurradas, sino que esperara verdades valientes y bellas. María dio un paso hacia mí, y en sus ojos vi la frágil línea entre la esperanza y el desasosiego. Es momento de decidir, Daniel. Las sombras van a alcanzarte. Te atreverás a enfrentarlas porque de ello depende el futuro de tu hijo. Mientras las luces de las farolas comenzaron a parpadear como si el mundo estuviera temblando bajo la presión de nuestra incertidumbre, la figura encapuchada avanzó un paso más. O lo hacen ahora, juntos, o serán consumidos por ello. La elección es suya, la batalla por la verdad ya había comenzado, y la carga que alguna vez fue solo mía se convirtió en una cuerda entrelazada entre Clara, Lucas y yo. Sentí un impulso violento de avanzar, pero la amenaza inminente se cernía sobre nosotros como un susurro helado. Mientras todas las miradas se concentraban en mí, supe que la decisión que tomara marcaría nuestras vidas en una ruta irreversiblemente diferente. En ese instante, la oscuridad se acercó. La brisa nocturna comenzó a soplar fuerte, como un presagio de lo que estaba por venir. Clara me miró a los ojos, sus iris reflejaban el temor y la resolución en combate. Sabía que ella compartía la angustia que me destrozaba por dentro, y el silencio entre nosotros se volvió ensordecedor. Estábamos en un punto de inflexión. La figura encapuchada se desplazó a nuestro alrededor, casi con desprecio. La tensión aumentaba como un hilo tenso a punto de romperse. Yo tenía que actuar, pero la impotencia me mantenía anclado a la tierra. Me volví hacia Lucas, que aún permanecía por mi lado, sin comprender completamente el caos que lo rodeaba. Su inocencia se convertía en algo sagrado ante esta vorágine de incertidumbre. Lucas, cariño, comencé, mi voz temblaba. Necesito que te alejes un poco. Quédate a un lado mientras hablamos con ellos. El niño me observó con esos ojos grandes, como espejos donde se reflejaban tanto la confianza en mí como la confusión por el miedo. ¿Por qué, papá? Su pregunta me atravesó como un cuchillo, exponiendo la profunda vulnerabilidad de su niñez. Todo en mí quería protegerlo, pero también entendía que esta protección lo mantenía alejado de la verdad, que esa verdad podía ayudarte a descubrir quiénes éramos de verdad, quién era él. María se acercó un poco más, dejando espacio para la conversación, pero con un aire de defensa. Daniel, es crucial que él esté aquí. No puedes separarlo de esto. La conexión entre ustedes es la clave. El eco de sus palabras se quedó flotando en el aire y, aunque se oían como una amenaza, había algo en ellas que me llenaba de una sensación incómoda. ¿Era posible que Lucas, con su candor, pudiera iluminar la verdad en este juego oscuro que nos habían impuesto? La pregunta se retorcía en mi interior, como un nudo imposible de deshacer. ¿Y qué se supone que deberíamos hacer?, pregunté en voz baja, manteniendo la mirada de Clara, buscando su apoyo en esta densa niebla de decisiones. La figura encapuchada respiró pesadamente, y su voz apareció, resonante y fría. Primero, deben aceptar que el pasado está irremediablemente entrelazado con el presente. No habrá salvaciones sin sacrificios en esta jugada. Las palabras flotaron entre nosotros, y el tiempo pareció detenerse. Sabía que se refería a nuestra historia, pero la idea de tener que sacrificar algo, o a alguien, me llenó de pánico. Esa idea de entrega me llenaba de indignación, pero comprendía que las sombras que nos acechaban ya estaban en nuestras vidas. Clara y yo habíamos vivido momentos que habían definido nuestras decisiones, y ahora esos momentos volvían a cobrar vida, como serpientes buscando su tiempo de venganza. ¿Qué es lo que deseas de nosotros realmente?, retrucó Clara, su voz apenas un susurro, pero con una fuerza que me llegaba al fondo del ser. María se interpuso. Quiero darles la oportunidad de romper este ciclo. Ha llegado el momento de que enfrenten lo que alguna vez intentaron ocultar. El legado de las mentiras se ha vuelto insostenible. Mis sentidos se agudizaron, el aire se cargó de electricidad, y un presentimiento de que todo estaba a punto de cambiar me invadió.
Miré a Lucas, y un impulso indescriptible me llevó a inclinarme hacia él, buscando reconfortarlo. No permitas que esto te afecte, hijo, dije, sintiendo el calor de su mano en la mía, pero al mirar su rostro, un cambio comenzó a suceder. La determinación, combinada con la curiosidad, comenzaba a florecer en su expresión. ¿Qué ha pasado, papá? ¿Por qué están aquí? La figura encapuchada rió suavemente, como si el elixir de nuestros miedos le proporcionara un placer oscuro. Precisamente eso, querido niño. Este hombre y esta mujer a tu lado han estado jugando un juego del cual ni siquiera son conscientes. ¿Crees que puedes cerrar los ojos ante la verdad y seguir siendo feliz? La voz del encapuchado me hirió, y la mirada de Clara se volvió feroz. No estamos aquí para ser manipulados por un extraño y sus palabras. Solo queremos saber qué pasó y proteger a nuestro hijo. El aire parecía cargarse de desesperación y medida, algo tangible que se movía entre nosotros. María conocía nuestras historias, sabía que habíamos hecho todo lo posible por proteger a Lucas, pero también sabía que nuestro propio juego había tenido un precio. La verdad que buscan es parte de ustedes. Está enraizada en cada decisión que tomaron, dijo María, intensificando la presión sobre nuestros hombros. Cada palabra de ella era como un clavo en el ataúd de la ignorancia, y el nudo en mi garganta se volvió casi insoportable. No es tan negro y blanco como desearíamos. Las historias individuales se entrelazan, dijo la figura encapuchada, acercándose a Lucas. Tu vida no es solo tuya, pequeño, demuestra ser un eco de otras vidas. Tu historia comenzó mucho antes de que nacieras, y así, la profunda realidad se perfilaba ante nosotros como un desafío aterrador. La voz de mi hijo rompió nuevamente el silencio, llena de simpleza. ¿Soy parte de un cuento? No pude evitar una risa amarga, pero en su dulzura había también una chispita de verdad. A veces, los cuentos no son aquellos que elegimos, sino aquellos que nos eligen a nosotros. La figura encapuchada se erguía con la autoridad de un maestro, un titiritero sobre un escenario cuyas cuerdas apenas comenzaban a tensarse. Había una revelación, un despertar, pero en el fragor de nuestras emociones y la inminencia de la verdad, todos nos manteníamos en los márgenes de lo que estaba dispuesto a revelarse. Cerré los ojos un instante, cuando entre aquellos ecos y sombras, sentía el roce de los recuerdos que nunca imaginé confrontar. No podía dejar que este día se convirtiera en una verdad cruel para mi hijo. La oscuridad no podría ganar, y si el legado de nuestros errores finalmente iría a dar forma a su historia, yo sería quien lo guiara, mientras las luces de la ciudad titilaban a lo lejos. Como faros de esperanza en la negrura, sabía que el verdadero viaje apenas comenzaba. Y lo que estaba a punto de descubrir resonaría en nuestras almas para siempre. Sin embargo, un grito apagado en medio de mi mente me advirtió que esta no era solo una verdad que debíamos revelar, era una guerra interna que nos forzaría a vernos a nosotros mismos. Lucas, Clara y yo, obligados a decidir entre enfrentarnos a las sombras o ser devorados por ellas. El silencio se rompió otra vez cuando la figura encapuchada, con un gesto casi ceremonial, le extendió una mano a Lucas. Ven. Tu historia está a punto de comenzar, y solo quienes se atreven a vivirla son quienes realmente existen. Y, en ese momento, comprendí que no había vuelta atrás. El futuro estaba a punto de entrelazarse de formas inesperadas, y nuestras decisiones decidirían el destino de todos. Aquella noche, la verdad se convirtió en el viento gélido que barría las sombras. Con cada latido de mi corazón, sentía como el peso de las decisiones se deslizaba entre nosotros. A mi lado, Lucas miraba a la figura encapuchada con una mezcla de confusión y curiosidad, y en ese instante entendí que estaba a punto de enfrentarse a una realidad que yo había tratado de proteger. No podía dejar que el miedo nublara mi juicio. El momento había llegado. Con determinación, avancé un paso hacia la figura. ¿Qué es lo que realmente buscas?, exigí, sintiendo el eco de mis propias palabras rebotar en el silencio de la noche. Desde sus profundidades, la figura encapuchada soltó una risa seca, sin alegría,
pero con una revelación implícita. Busco reconocimiento. El pasado es un laberinto donde cada elección ha llevado a otra, y aquellos que se niegan a ver la verdad están condenados a repetirla. Lucas, tu vida es parte de un hilo que teje las historias de generaciones anteriores. La mirada de Lucas se mantenía fija en mí, buscando respuestas en medio de la confusión. Tenía que protegerlo, sin importar el precio que eso implicara. No te atrevas a hablar de mi hijo como si fuera un peón en tu juego, grité al encapuchado, mis emociones desgarrándome el pecho. Entonces, volviendo mi mirada hacia Clara, vi el destello de comprensión en sus ojos. El pasado la había herido, y ambos llevábamos cicatrices que nos unían y nos separaban. Daniel, dijo Clara, su voz suave pero firme. Necesitamos saber lo que oculta, aunque duela. Lo que nuestra historia ha traído. Mi corazón se hundió al escucharla decir eso. La culpa asomaba en su mirada, y entendí que había decisiones que debíamos tomar juntos ahora, decisiones que no solo cambiarían nuestras vidas, sino también las de nuestro hijo. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté, enfrentando tanto a Clara como a la figura encapuchada. La figura negó con la cabeza, su sonrisa torcida insinuando un juego de poder. No soy yo quien decide. Es su hijo, y es a él a quien deben permitir abrir la puerta. Lucas frunció el ceño, casi como si estuviera descifrando un acertijo. A pesar de su corta edad, había una sabiduría que emanaba de él, una pureza que estaba a punto de desatar la tormenta. Papá, ¿puedo saber la verdad? Las palabras de mi hijo me atravesaron como dagas. Era en él donde encontraba la fuerza para enfrentar el caos que se avecinaba. Me agaché a su altura, sintiendo cómo la vulnerabilidad se mezclaba con el torrente de amor que tenía por él. Hijo, la verdad a veces puede ser dolorosa. Pero también nos libera. Lo que elijas saber, lo haremos juntos, y siempre estaré contigo, pase lo que pase. La figura encapuchada observó en silencio, y sentí que el aire se tornaba frío mientras esperaba su decisión. Lucas respiró hondo, y con un ligero asentimiento, declaró, quiero saber. Ese simple acto de valentía fue como un rayo que partió la oscuridad, y de repente, el silencio se rompió. Las sombras comenzaron a danzar a nuestro alrededor, y la figura encapuchada se acercó, dejando caer la capucha. Al hacerlo, reveló un rostro que conocía, un rostro del pasado que había tratado de enterrar. Soy yo, Carlos. El hermano que dejaste atrás. La revelación dejó una huella profunda en el aire, como el eco de un tambor distante. La realidad que había estado oculta comenzó a desenredarse ante nuestros ojos. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. En un instante, la conexión familiar que había quedado reseca por los años regresó, la sangre era más fuerte que los secretos. Lucas miró entre nosotros, su mente ágil intentando descifrar lo que sucedía. ¿Tú eres mi tío?, preguntó, su voz llena de inocencia. Carlos asintió, sus ojos llenos de deseo de reconciliación. Pero no solo eso. También tengo la verdad que puede asegurarte un futuro. He estado lejos, pero siempre observando. He esperado el momento adecuado para ayudarles a enfrentar lo que han ignorado. La carga emocional sobre nosotros era profunda, como un violonchelo en la penumbra, tocando notas oscuras. Sin embargo, en medio de la tormenta, la luz del entendimiento brillaba con fuerza. Lucas nos miraba, su propio futuro comenzando a entrelazarse en el tapiz de nuestra historia. Debemos enfrentarlo juntos, dije, mirando a Clara y luego a Carlos. Él merece la verdad. Y nosotros también. La figura encapuchada sonrió, con un poder renovado que atravesaba las sombras de la noche. Entonces, que comience el viaje. Miré a Lucas, que ya se mantenía firme en su decisión. A partir de ese momento, el amor y la verdad serían nuestro faro en la tormenta. En ese instante, comprendí que la fuerza verdadera no era solo enfrentarse a nuestras sombras, sino ser un faro de luz, iluminando el camino para las generaciones que vendrían.
nunca fue simplemente una lucha entre el pasado y el presente, sino un viaje hacia la aceptación y el amor que nos unirían para siempre. Con la voz temblorosa pero firme, terminé esa noche diciendo, Lucas, juntos enfrentaremos todo lo que venga, porque tu historia merece ser contada. A medida que nos adentrábamos en lo desconocido, supe que, juntos, podríamos enfrentar el futuro con valentía. Las sombras no podían consumirnos, al contrario, ahora eran escenario para la luz de una nueva historia que comenzaría con amor.